Bueno, para todos, muy buenas tardes, ya casi noches. A diferencia de otros encuentros que hemos tenido a lo largo de este semestre y a lo largo de este año, pues no estamos en una de nuestras mejores fechas. Así que el programa lo primero que quiere decir, y también la Escuela de Derecho y Gobierno, es enviarle un fuerte abrazo de solidaridad a todos los estudiantes que se encuentran en región, en las regiones que fueron más afectadas de pronto por el temblor, por el terremoto. Estamos con ustedes. La universidad ha enviado unos comunicados importantes al respecto para que se sientan acompañados por permanencia, por nosotros que somos los docentes, por la parte administrativa también de la universidad. Y bueno, que sepan que no estén solos, que pueden escribirnos para ver cómo podemos apoyarlos. Siguiendo con nuestra agenda, sin embargo, para todo el resto del país, pues hoy tenemos la gracia de estar acompañados del doctor Andrés Fernando Ruiz Hernández. El doctor Andrés Ruiz es juez, abogado especialista y magíster en Derecho Penal con formación doctoral y con más de 17 años de experiencia como juez penal. Este cargo lo ejerce en propiedad con función de control de garantías. También ha ejercido como circuito con función de conocimiento y ejecución de penas y medidas de seguridad, que es un tema que nos quiere compartir hoy el doctor Andrés. El doctor ha sido docente universitario de pregrado, de posgrado en especialización, en maestrías por más de 20 años en distintas universidades a nivel nacional. Y pues bueno, también ha tenido la oportunidad de ser formador reconocido en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de ser parte de ese cuerpo de asistencia de entrenamiento de jueces y fiscales de la agencia OPDAT del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, adscrita a la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia. Entonces, doctor Andrés, pues yo me quedo corta con esta breve presentación de su hoja de vida. Usted hoy nos va a acompañar en una clase magistral en Derecho Procesal Penal con relación a las medidas de seguridad. Y una vez más, gracias por estar en esta casa de estudio, el Politécnico Gran Colombiano. Es una actividad del programa Maestría en Derecho Procesal, pero están invitados todos los estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho y Gobierno. Entonces, acá junto con el doctor Andrés Velandia, pues le damos la bienvenida. Siéntase en su casa, en su espacio. Y al final de la sesión, si tenemos la oportunidad y el tiempo, le vamos a brindar a algunos estudiantes generar preguntas. Bueno, entonces, bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, buenas noches para todos, doctora Lina, doctor Eduardo Andrés, muchas gracias por su amable invitación y por este espacio que nos permite generar reflexiones y discusiones respecto a un tema que no es absolutamente pacífico para nada, como es el tema de la medida de aseguramiento. ¿Por qué es importante hacer alusión a ese tema como para entrar de una vez en materia? Si nosotros vemos cómo ha sido el desarrollo de la institución de la medida de aseguramiento en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria, nos vamos a ver en la necesidad de pararnos en un presupuesto eminentemente constitucional para, a partir de allí, identificar cómo es la estructura normativa reglamentaria, si cabe la expresión, principialista de la misma manera, en lo que tiene que ver con la regulación de la medida cautelar de manera personal en el proceso penal de tendencia acusatoria. Ha querido la divina providencia que nosotros nos reunamos hoy, 11 de agosto, justamente una semana después de que ha sido publicitada una providencia que en sede de tutela se expidió el día 16 de junio de este año por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia STP 14534. Ustedes algunos habrán podido verla o consultarla como la acción de tutela que se decidió en favor del exministro Luis Fernando Velasco y con ocasión justamente de la forma bajo la cual el Tribunal Superior de Bogotá, actuando como juez de control de garantías, decidió imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la que en su momento fue solicitada por la Fiscalía. Entonces, esa clase de situaciones son las que justamente ponen sobre la mesa la discusión de preguntarse finalmente cómo pueden identificarse cuáles son los requisitos para que proceda una medida de aseguramiento. Si nosotros nos remitimos simplemente al concepto de regla, pues nos vamos al artículo 308 de la ley 906, que se denomina justamente así requisitos,
Y mal podría pensarse que efectivamente con solo agotar las exigencias que aparecen en esa norma establecidos, ya están dadas las condiciones para que el juez de control de garantías pues pueda entrar a resolver la petición que se le incoa. Sin embargo, el tema realmente es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ese artículo 308 únicamente está haciendo alusión a presupuestos de orden normativo legal, eminentemente de corte adjetivo, pero faltan los fundamentos constitucionales, que son quizá los más complejos, los más relevantes y la razón de ser de que podamos compartir en este espacio. Por eso voy a hacer mención de manera transversal de algunas providencias, las cuales invito desde ya a su lectura, porque algunas que son muy, pero muy antiguas todavía se siguen estructurando como sentencia cito de todo el procedimiento. Precisamente quiero empezar citando una de ellas, que es la sentencia C774 de 2001. Es decir, estamos hablando de una sentencia que tiene 25 años, de una sentencia que se profirió mucho antes, incluso de que se modificara el artículo 250 de la Constitución Política y que veremos cuál es su relevancia porque la estaremos citando de manera recurrente en este escenario. Iniciamos con una primera cita de esta sentencia, la C774 de 2001, porque allí en esa providencia es donde la Corte Constitucional habla de tres fines de procedencia de la medida de aseguramiento. Habla de un riesgo de fuga, de un riesgo de reiteración y de un riesgo de obstrucción, como los presupuestos que por vía constitucional se persiguen evitar o se buscan precaver con la imposición de una medida de aseguramiento como medida cautelar personal que opera en el proceso penal. Mucho ojo con esto porque la sentencia es del año 2001, es decir, cuando no existía ley 906. ¿Y eso por qué es importante? Porque al ser justamente una sentencia que se expide en la transición normativa del decreto 2700 y la ley 600, pues con un esquema totalmente distinto, esa era en ese entonces donde el fiscal era el que imponía la medida de aseguramiento, lo que llamaríase en su momento la definición de la situación jurídica. Pero vamos a ver por qué es tan relevante. En un primer momento, porque la ratio de 100 de esa sentencia se tuvo en cuenta para la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del artículo 250 constitucional, y que abre la puerta justamente a la implementación desde la Carta Constitucional del sistema acusatorio. ¿Qué relevancia inicial podemos traer en este momento? En primer lugar, pues que el numeral primero, el 250 constitucional, nos está diciendo de manera específica cuáles son los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Si nosotros revisamos ese numeral primero, el 250 constitucional, pues nos damos cuenta que está haciendo alusión a que el fiscal quedará habilitado para pedir ante el juez de control de garantías la medida de aseguramiento cuando se muestre necesaria, mucho ojo con esa expresión que ya lo veremos más adelante, para asegurar, uno, la comparecencia del imputado al proceso, dos, la conservación de la prueba y tres, la protección de la comunidad y en especial de la víctima. Si nosotros vemos que esos son los fines constitucionalmente legítimos, quiero resaltar la manera bajo la cual empieza la degradación, en el buen sentido de la palabra, de lo que es un principio constitucional a una regla normativa específica. ¿Cómo se da esa situación? Si nosotros tomamos la ley 906 de 2004, nos vamos a dar cuenta que los primeros 27 artículos no les asiste la calidad de reglas, sino que son principios. De hecho, son principios rectores del procedimiento. El artículo segundo de la ley 906 de 2004 está consagrando el principio rector de la libertad. Cuando nosotros vamos a esa norma, nos vamos a dar cuenta que no hace absolutamente ninguna mención de la afectación del derecho de libertad cuando es para cumplir condena. Es decir, cuando ha sido eliminada, ha sido vencida la presunción de inocencia. El inciso segundo del principio rector de la libertad está haciendo alusiones justamente a que cautelarmente es plausible proceder a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento cuando ésta se muestre necesaria como una garantía de comparecencia del imputado al proceso, que sea necesaria para garantizar la preservación de la prueba o que sea necesaria para garantizar justamente un marco de protección a la comunidad y en especial a las víctimas. Si nosotros seguimos en esa línea de descenso, ya no hablamos de un principio rector del procedimiento, sino que hablamos de un principio rector del régimen de la libertad y su restricción. Y aquí es donde justamente empezamos a abrir la puerta a los requisitos constitucionales, tal cual como vienen en sus orígenes desde la sentencia C774 de 2001.
Si nosotros vemos la ley 906 de 2004 de manera transversal, nos vamos a dar cuenta que tiene tres bloques de principios. Los principios rectores del procedimiento, artículos 1 a 27, dentro del cual está ese principio rector de la libertad que estamos mencionando. Dos, los principios rectores del régimen de la libertad y su restricción, que son los artículos 295 y 296. Ya veremos la especial trascendencia de esas dos normas. Y en tercer lugar, los principios del régimen probatorio, pues que en este momento no son de nuestro interés. El régimen de la libertad y su restricción, que inician con el artículo 295, es un bloque normativo especialmente sensible. ¿Por qué? Porque realmente está regulando 6 instituciones procesales. El régimen de la libertad y su restricción está regulando: uno, captura; dos, flagrancia; tres, medida de aseguramiento; cuatro, sustitución de la medida de aseguramiento; quinto, la revocatoria de la medida de aseguramiento; y sexto, el restablecimiento de la libertad, que de manera equívoca muchas veces se le llama es libertad por vencimiento de términos. ¿Por qué es importante eso? Porque fíjense cómo partimos de un principio constitucional que se vuelve un principio rector de todo el procedimiento penal, y ahora se vuelve un principio rector, un principio mucho más especializado del régimen de la libertad y su restricción, que es el artículo 296. Si nosotros seguimos la lectura de ese artículo 296, nos está diciendo justamente que dentro de, eso, de esas formas bajo las cuales es plausible buscar las finalidades de o identificar las finalidades de la restricción cautelar de la libertad, es justamente ¿para qué? Para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, la conservación de la evidencia de la prueba, la protección a la comunidad, en especial a las víctimas, o eventualmente el cumplimiento de la pena. Y ahora que estamos cada vez siendo menos principialistas y cada vez más reglamentarios, es decir, estamos abandonando el concepto de norma para volvernos, si cabe la expresión, em, en una regla, en la utilización de la regla, pues el artículo 308 de la ley 906, que nos habla de los requisitos de la medida de aseguramiento, pues nos está haciendo alusión justamente ¿a qué? A que se muestre necesaria la consecución de tres fines constitucionalmente legítimos, que son los tres que justamente hemos venido mencionando, y que normativamente los vemos identificados de manera individualizada en el artículo 309 a 312. Y es que en efecto el artículo 309 nos está mencionando lo que es la obstrucción a la justicia; el 310, el peligro para la comunidad; el 311, el peligro para la víctima; y el 312, el riesgo de no comparecencia. ¿A dónde quiero llegar con esta introducción? A que se note y se resalte cómo desde un principio constitucional se empieza la mutación, la transformación de esos fines constitucionales para poder efectivamente volverse reglas procesales. Por eso no es reiteración, no es un error de técnica legislativa el que aparezcan esos tres fines: uno, en el 250 constitucional numeral primero; dos, en el artículo segundo de la ley 906 de 2004; tres, en el artículo 296 de la ley 906; cuatro, en el artículo 308 como requisitos de la medida de aseguramiento; y cinco, en el desarrollo individualizado desde el punto de vista procesal de cada uno de esos fines constitucionales en los artículos 309 a 312. Entonces, la pregunta es, si el artículo 308 nos está mencionando cuáles son los requisitos de la medida de aseguramiento, ¿no es simplemente agotar las exigencias que allí aparecen establecidas? No. Lo primero que yo tengo que hacer es verificar que tengo dos grandes bloques de requisitos para que pueda definir el juez constitucional de control de garantías si es procedente o no la imposición de la medida de aseguramiento: unos requisitos de orden legal, que es el análisis contextual de las exigencias de la ley 906 de 2004; y dos, unos requisitos de orden constitucional. Paro acá un segundo para retrotraerme nuevamente a la sentencia C774 de 2001. ¿Por qué es tan relevante esa sentencia? La Corte en esa sentencia lo que estudió es si efectivamente es respetuoso de la presunción de inocencia, del derecho de libertad e incluso del derecho al debido proceso, que la imposición de la medida de aseguramiento se diera únicamente con el cumplimiento de las exigencias del Código de Procedimiento Penal.
Y la Corte llega a la conclusión de que no se cumplen con los estándares constitucionales que se exigen para que legítimamente pueda restringirse el derecho de libertad de quien se presume inocente. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis. Fijémonos que realmente la privación de la libertad de la persona que es vencida en juicio y que debe cumplir una condena, pues no entraña el mismo reto que la persona que está sometida a una privación de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento, precisamente porque el rasero diferenciador es la vigencia o no de la presunción de inocencia. La persona condenada ya no tiene presunción de inocencia. Y desde ese punto de vista, la restricción de la libertad, pues se estructura y se respalda sobre la necesidad de cumplir la sanción que fue impuesta. En cambio, el problema que lo advierte la sentencia C774 de 2001 de el hecho de poder restringir el derecho de libertad de una persona que se presume inocente es justamente cómo justificar que está privada de la libertad una persona inocente. Y la única forma de poder dirimir ese conflicto, pues indefectiblemente es a través de la aplicación de criterios constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte en esa sentencia? Dice, mire, fiscal, si usted impone la medida de aseguramiento cogiéndose del código, tomando únicamente las normas procesales, pues es indiscutible que su decisión va a ser legal. Pero el hecho de que sea legal no significa que per se sea constitucional la decisión que ha adoptado. Y es que de hecho, la posibilidad de que sea legal, pero inconstitucional la decisión que usted adopte, es lo que va a permitir, uno, que se efectúe la posibilidad de recurrir la decisión que usted ha adoptado con los recursos procesales ordinarios, reposición y apelación. Pero dos, también va a estar expuesta a la posibilidad de la aplicación de la figura del control de legalidad, que era una figura propia de la ley 600, y tres, que es lo que nos interesa, pues la está exponiendo al control constitucional de la afectación de los derechos fundamentales. Es decir, la Corte Constitucional, incluso antes de la sentencia C590 de 2005, está hablando de la posibilidad de hacer control constitucional concreto de una providencia judicial, como era la definición de la situación jurídica, la imposición de la medida de aseguramiento, vía tutela. ¿Por qué? Por violación de tres presupuestos constitucionales concretos. Uno, la presunción de inocencia como principio estructural del debido proceso. Dos, el debido proceso en sí mismo considerado. Y tres, pues por definición la afectación del derecho de libertad. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte en esa sentencia? Y que en última es lo que estructura desde el artículo 250 constitucional la definición de la aplicación de la medida de aseguramiento. Para que yo pueda justificarle a la sociedad ¿por qué un inocente está privado de la libertad? Y digo inocente, pues porque tiene vigente la presunción de inocencia el investigado, hoy diríamos el imputado. Yo no solamente debo cumplir unos requisitos de orden legal, sino que debo cumplir unos requisitos de orden constitucional. Cuando en desarrollo del artículo 250 constitucional se expide la ley 906 de 2004, lo que nosotros vemos es que aparece una regulación muy rica, pero muy garantista de lo que es justamente el presupuesto de la medida cautelar personal en el desarrollo de un proceso penal. Por eso es que nosotros tenemos en la ley 906 12 modalidades de medida de aseguramiento, de las cuales dos son privativas de la libertad y las restantes 10 son no privativas de la libertad. Pero eso no significa que se habilite la posibilidad de la discrecionalidad por parte del fiscal o en su defecto de la víctima en la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento, sino que por el contrario entra a regir un presupuesto constitucional por definición en todo lo que es el régimen de la libertad y su restricción y muy particularmente en la institución procesal de la medida de aseguramiento. Ustedes recordarán que nosotros mencionamos que el régimen de la libertad y su restricción está gobernada por dos principios rectores especiales, el artículo 295 y el artículo 296. Hablando de los fines constitucionalmente legítimos, citábamos al artículo 296. Pero el artículo 295 de la ley 906 de 2004 es particularmente importante porque es el que está plasmando todo el contenido constitucional que debe estar presente siempre y en todo momento para definir no solamente la procedencia, la imposición de la medida de aseguramiento, sino cualquiera de las 6 instituciones que allí aparecen reguladas y que afectan cautelarmente el derecho de la libertad. En esto quiero ser enfático.
Si ustedes, doctores, doctoras, revisan su ley 906 desde el artículo 295, se van a dar cuenta que nada de lo que allí dice sobre captura, sobre flagrancia, sobre medida de aseguramiento, sobre sustitución, sobre revocatoria o sobre restablecimiento de libertad, nada habla sobre esa afectación cuando es para cumplir pena. Todo lo que regula es única y exclusivamente en sede cautelar. Ese artículo 295, ese principio rector del régimen de la libertad, pues justamente está haciendo alusiones a eso que estamos mencionando, a la afectación preventiva de la libertad. ¿Qué es lo que implica ese artículo 295 como principio rector? Pues que esa afectación preventiva de la libertad está afecta, primero, a un carácter absolutamente excepcional. ¿Eso qué significa? Que la procedencia en la aplicación de las normas que restringen cautelarmente el derecho de libertad es siempre bajo una regulación del principio pro homine y pro libertate, completamente residual. Cuando sea la última alternativa plausible, entonces procederá a la aplicación de esas normas. Por lo demás, siempre tiene que garantizarse la afirmación del derecho de libertad. No en vano, así se llama la norma, afirmación de la libertad. Dos, está consagrando un presupuesto hermenéutico específico. La interpretación de las normas que afectan cautelarmente el derecho de libertad tiene que ser restrictiva. Nosotros hemos visto que en materia constitucional y convencional, el principio pro homine, perdón, pues consagra justamente la posibilidad que, ante una pluralidad de alternativas en la interpretación de la norma, pues tenga que escogerse o seleccionarse aquella que sea más concordante con la maximización de la vigencia de los derechos superiores, derechos fundamentales o derechos humanos, muy en la línea de lo que mencionaba Alexi, mandatos de optimización. Pues bien, ese artículo 295 procesal, a lo que está haciendo alusión como principio rector del régimen de la libertad y su restricción, pues es justamente a establecer que cuando alguna de las normas de este régimen de la libertad implique, comporte, arroje una pluralidad de posibilidades en su interpretación, es necesario escoger siempre la que sea menos restrictiva, menos limitante del derecho de libertad. Es decir, el ejercicio hermenéutico que hace el juez constitucional de control de garantías tiene que ser siempre en favor de la persona y por esa vía en favor de la libertad. Por eso estamos haciendo alusión a un criterio hermenéutico completamente establecido, pro homine y pro libertate. Pero no solamente se dan esos dos presupuestos, sino que aparece un tercero que es eminentemente constitucional. Si ustedes siguen el artículo 295 de esa ley 906, se van a dar cuenta que termina de manera muy concreta haciendo alusión a que esa aplicación restrictiva, esa interpretación restrictiva, siempre tiene que darse bajo criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Estas expresiones que acabamos de mencionar no son propias del derecho penal, son propias del derecho constitucional. De hecho, a pesar de que no están en su orden, a lo que le dan cuerpo es al criterio hermenéutico o a la herramienta hermenéutica constitucional llamada el principio de proporcionalidad. Y finalmente, como remata ese artículo 295, de cara a los fines constitucionalmente legítimos. ¿Cuáles son? Estos tres que hemos venido mencionando, que empiezan con la consagración constitucional y finalmente se plasman como reglas en la ley 906. ¿Por qué es importante este contexto que estamos refiriendo? Para que quede más que resaltado que no procede la medida de aseguramiento única y exclusivamente con el cumplimiento de las exigencias que normativamente están en el código, sino que siempre están gravitando unos requisitos de orden constitucional y una naturaleza eminentemente constitucional que no puede ser desconocida. ¿Por qué? Ese desconocimiento a lo que va a dar lugar es al control constitucional por vía de tutela de la decisión judicial que impone la medida de aseguramiento. Ustedes han notado que al hacer cita y desarmar el artículo 295 como principio rector del régimen de la libertad, como principio que propende por la afirmación de la libertad, hemos mencionado al juez constitucional de control de garantía.
Aquí hay una sentencia que es particularmente importante y que por ser un análisis de constitucionalidad transversal de la ley 906, pues invito a su lectura, es la sentencia C-591 de 2005. En este punto, ¿por qué es importante? ¿Por qué la traemos a colación? Si ustedes consultan allí por internet o tienen acceso a la página de la Corte Constitucional, al repositorio, la sentencia C-591, incluso entre las notas de relatoría lo trae, hace una afirmación que es bastante polémica. Dice la Corte Constitucional en esa sentencia que el juez de control de garantías no depende jerárquicamente de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros nos remitimos a la estructura orgánica del Poder Judicial, pues suena una afirmación errónea, porque ya todos sabemos cómo es la estructura de la jurisdicción penal ordinaria. Tenemos a la Corte, a los tribunales, juzgados especializados, circuitos y los municipales que se viven en conocimiento y garantías. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional hace una manifestación en ese sentido? No porque la Corte Constitucional quiera desbaratar a la estructura de la jurisdicción penal, no. Al contrario, lo hace es para que quede absolutamente claro, para que quede absolutamente resaltado y para que sea extremadamente comprendida la naturaleza constitucional del juez de control de garantía. ¿Por qué traigo a colación esa afirmación? Porque la Corte Constitucional, cuando dice que el juez de control de garantías no depende jerárquicamente de la Corte Suprema de Justicia, lo hace es para resaltar esa naturaleza constitucional. Y esto nos obliga a llegar a una primera conclusión potísima y necesaria de cara a lo que es la temática de las reflexiones de esta noche. Al juez de control de garantías yo no le puedo hablar en lenguaje penal. Al juez de control de garantías yo tengo que hablarle en lenguaje constitucional. Ahora bien, sabiendo que solamente tengo tres finalidades, o mejor cuatro finalidades constitucionalmente admisibles para que proceda una imposición de la medida de aseguramiento, y sabiendo que tengo que tomar como última alternativa la afectación del derecho de libertad, que tengo siempre que interpretar en favor del derecho de libertad, que tengo que utilizar criterios constitucionales como el test de proporcionalidad, pues entonces sí estamos en condiciones de poder identificar cuáles y cómo son los requisitos genéricos, totales, globales, de procedencia de la imposición de una medida de aseguramiento. Efectuadas entonces las consideraciones previas que nos permiten ubicar la naturaleza constitucional de esta discusión, incluso desde el punto de vista orgánico, por lo que ya hemos mencionado respecto de quién define la procedencia o no de la medida de aseguramiento, el juez de control de garantías, podríamos entonces concluir en este punto que los requisitos de procedencia de la medida de aseguramiento parten de dos grandes bloques. Dos grandes bloques. Unos requisitos de orden legal que aparecen pues indefectiblemente establecidos en la Ley 906 de 2004 de manera sistémica, no de manera aislada, y dos, unos requisitos de orden constitucional que iremos mencionando un poco más adelante. Cuando nosotros hablamos de esos requisitos de orden legal, ¿a qué estamos haciendo alusión? Bueno, pues si nosotros entramos a analizar lo que está regulado desde el artículo 306 de la Ley 906 en adelante, pues nosotros podríamos llegar a la conclusión de que la procedencia de la medida de aseguramiento está afecta en lo legal, es decir, analizando el primer bloque, gran bloque que estamos mencionando, en tres subdivisiones, tres subbloques. La acreditación completa de unos requisitos generales, de unas exigencias genéricas. Dos, la acreditación de unos requisitos de orden objetivo. Y tres, la acreditación de unos requisitos de orden subjetivo. ¿Cuáles son esos requisitos de orden general? Es decir, con independencia de la modalidad de aseguramiento que se trate, es absolutamente indefectible hacer esa exposición. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de esos requisitos generales, nos empieza a exponer una mancomunión que se da entre el artículo 306 y el artículo 308 de la ley 906. Aquí quiero hacer un paréntesis más que necesario. Esto que estamos mencionando es única y exclusivamente en el contexto ordinario de la ley 906. Es decir, para la generalidad de las conductas que admiten medida de aseguramiento. Es importante aclararlo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos formas diferenciales dentro del sistema acusatorio de procedencia de la medida de aseguramiento. La primera,
cuando se trata de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada, la ley 1908, pues que tiene justamente otras formas de procedencia, tiene otras formas de regulación, tiene incluso otras formas de vigencia de la medida de aseguramiento y otras formas de presumir la procedencia de la misma. Pero está indefectiblemente atado a eso, a que se trate específicamente de GAOs y GDOs, grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada. Y la segunda, lo que tiene que ver con la ley 1826. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del acusador privado y la posibilidad de que sea justamente el representante de la víctima el que ejerza la acción penal, pues estamos hablando también de algunas particularidades específicas que operan cuando esta es la que va a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Definida esa aclaración, continuemos entonces con esa enunciación de requisitos de orden legal. Mencionamos unos requisitos de orden general, unos requisitos objetivos y unos requisitos subjetivos. ¿Cuáles son los requisitos de orden general? En primer lugar, y así suena un poco obvio, partimos de la persona destinataria de la medida de aseguramiento. ¿Por qué no es un tema menor? Porque estamos hablando de que para esta instancia, una medida cautelar que se define después de la formulación de imputación, pues necesariamente parte del mismo escenario de ubicación de la persona destinataria. En un primer momento la imputación y ahora la medida de aseguramiento. ¿Se pide plena identificación para poder imputar? No. Lo que se pide es individualizar la persona. Ergo, la conclusión es, ¿se debe tener perfectamente identificada la persona para poder imponer la medida de aseguramiento? La respuesta es no. Tiene que ser individualizada, por supuesto. Si está plenamente identificada, fabuloso, mucho mejor. Pero basta con la individualización. ¿Dónde está la diferencia? En la plena identificación yo sé quién es la persona, sé su documento de identidad, puedo tener acceso a la información bajo la cual pues aparece justamente el registro de su identificación. En cambio, la individualización hace alusión al señalamiento de unas características que, sin estar reguladas por orden legal, sí permiten, como su nombre lo indica, establecer que es esa y solamente esa persona la que va a ser destinataria de la medida de aseguramiento. Es un caso complejo. ¿Por qué? Porque la individualización necesariamente tiene un porcentaje poco o grande para poder generar hierros en la procedencia de la medida de aseguramiento. Basta entonces la individualización de la persona. Dos, la enunciación del delito. ¿Por qué es importante aquí la enunciación del delito? Porque a partir de allí se define la modalidad de medida de aseguramiento. De conformidad con unos requisitos que veremos más adelante, cuando veamos los requisitos de orden objetivo, el delito que se enrostre a la persona destinataria de la medida de aseguramiento permitirá o pedir una medida de aseguramiento privativa de la libertad o permitirá que como máximo la modalidad de medida de aseguramiento que se le pueda solicitar sea una no privativa de la libertad. Aclarando desde ya que si la persona está siendo enjuiciada, está siendo judicializada por un delito que solamente permite medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, pues obviamente serán única y exclusivamente estas las que se analicen por parte del juez de control de garantías como medida cautelar a ser impuesta. Pero si hablamos de un delito que se enrostra por conductas que admiten medida de aseguramiento privativa de la libertad, no significa que necesariamente tenga que ser privativa de la libertad la medida de aseguramiento, sino que por el contrario, las 12 modalidades de medida de aseguramiento estarán abiertas para que el juez analice cuál de ellas es la que sea procedente. Tercero, hemos dicho, uno, la persona, dos, el delito, tercero, el elemento material probatorio. ¿Por qué es importante? Porque un defecto muy recurrente que se presenta es exponer en la audiencia ante el juez de control de garantías elemento material probatorio de responsabilidad penal. Pero es que, como la misma jurisprudencia penal lo menciona, constitucional penal lo menciona, la medida de aseguramiento se basa en un escenario de pronóstico, no de responsabilidad penal. Si nosotros vemos el artículo cuarto del Código Penal, por ejemplo, ahí aparecen los fines de la pena, artículo cuarto y quinto, los fines de las medidas de seguridad y de las penas. Y desde ese punto de vista vemos que son completamente incompatibles con lo que es una medida de aseguramiento, que lo busca prevenir. La medida de aseguramiento busca prevenir, uno, que haya obstrucción a la justicia; dos, que haya peligro para la comunidad, para las víctimas; tres, que haya riesgo de no comparecencia.
Podríamos decir que es como si estuviera conduciendo un vehículo. La pena es lo que se ve en el retrovisor, es decir, lo que ya se hizo, lo que quedó atrás. Para eso es la sanción, para eso es la pena. Pero esto no es pena, esto no es sanción, esto no es condena. Esto es el panorámico de ese vehículo, que viene. Si yo veo un niño, pues voy a frenar. Aquí lo que viene es justamente eso. El peligro es para un niño que ha sido víctima. Entonces hablamos de que lo que se va a buscar con la medida de aseguramiento es que la víctima no esté en peligro. Precaver, prevenir ese peligro futuro, ese riesgo futuro de peligro para la víctima, peligro para la comunidad, de que haya riesgo de obstrucción a la justicia o que haya un riesgo de no comparecencia. Por eso es importante que el elemento material probatorio que se exponga no sea elemento material probatorio de responsabilidad penal, sino por el contrario, que acredite y exponga ante el juez de control de garantías porque hay un riesgo futuro que se enmarca en los fines constitucionalmente legítimos y que tiene que precaverse. Y en cuarto lugar, aparece el marco de urgencia. ¿Qué es la urgencia? Es la delimitación temporal de inminencia en la necesidad de la medida de aseguramiento. ¿Por qué se requiere ya que haya una medida cautelar sobre la persona que está siendo judicializada? Hago alusión a esta situación. ¿Por qué? Con las particulares normas que gobiernan, por ejemplo, los delitos sexuales contra menores de edad y con la congestión que caracteriza a la Fiscalía como titular de la acción penal, vemos en la práctica judicial muchas veces casos, por ejemplo, del año 2010, 2015, 2020, en donde se formula la imputación y se pide la medida de aseguramiento. Y necesariamente la pregunta es, ¿será que los mismos criterios de protección de el momento de comisión de la conducta están presentes hoy en día? 5, 10, 15, 20 años después. Por eso es que el artículo 306 es taxativo en hablar de la urgencia de la medida de aseguramiento. Un presupuesto de inmediatez. No se les olvide que estamos nosotros siempre bajo la égida, bajo la sombra del artículo 295 que nos propende por una aplicación restrictiva y una interpretación residual de las normas que afectan el derecho de la libertad de manera cautelar. Estos escenarios, la persona, el delito, el elemento material probatorio y la urgencia son particularmente importantes porque es lo que en su conjunto le va a dar estructura, le va a dar cuerpo ¿a qué? A lo que nosotros llamaríamos como la inferencia razonable de autoría o participación. La sentencia C318 de 2008 estableció en su momento que la capacidad de intervención del juez de control de garantías en la imputación era nula porque era un acto de comunicación. Hoy, desde la sentencia SU 360 del año 2024, nosotros sabemos que se habla de, comillas, un control más o menos amplio. Pero lo que nos interesa es la medida de aseguramiento. En la sentencia C318 de 2008, lo que decía la Corte Constitucional es juez de control de garantías, usted no puede decir ni J en la imputación, pero sí lo puede decir todo en la medida de aseguramiento respecto de esa inferencia razonable de autoría o participación. Porque esa mancomunión de persona, delito, elemento de material probatorio y urgencia es lo que permite verificar si efectivamente estamos o no ante inferencia razonable de autoría o participación. Pues de garantías. Si usted considera que no hay tal inferencia razonable de autoría o participación, eso es suficiente para que usted niegue la imposición de la medida de aseguramiento, por más leve o no intrusiva que ésta sea. A partir justamente de esos presupuestos o de esos criterios, entonces ya podríamos decir que esos cuatro elementos, independientemente de la modalidad de medida de aseguramiento que se pretenda solicitar, es lo que tiene que siempre esbozarse, insisto, porque es lo que le da forma a la inferencia razonable de autoría o participación. Pero hemos mencionado no solamente unos requisitos que son de orden general, sino unos requisitos de orden objetivo y subjetivo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los llamamos objetivos de acuerdo a cómo la misma ley establece hasta dónde puede ir la modalidad de medida de aseguramiento. Y aquí hablamos de requisitos objetivos de acuerdo a lo que están regulados en el artículo 313 y en el artículo 315 de la ley 906 de 2004. ¿Por qué? Porque el artículo 313 me está mencionando cuándo sí es procedente una medida de aseguramiento de detención preventiva, mientras que el artículo 315 me está haciendo alusión a cuándo es procedente una medida no privativa de la libertad. Hemos mencionado, esto es como la tercera vez que lo menciono, perdónenme lo reiterativo,
que el contexto de requisitos tiene que ser justamente evaluado de manera sistémica, no de manera aislada. Cuando nosotros vemos que hablamos de unos requisitos objetivos, primero analicemos el artículo 313, aquellas situaciones que se exigen en el caso que se está bajo estudio para poder verificar si efectivamente procede o no la detención preventiva como medida de aseguramiento. ¿Cuándo procede? Uno, cuando el caso o el delito enrostrado es de competencia del juez penal del circuito especializado. Dos, cuando, a pesar de que no es de competencia de la justicia penal especializada, sí sea un delito oficioso. Y dos, que la pena mínima que esté prevista en la ley sea igual o mayor a 4 años. Tres, cuando se trate de delitos de infracción a los derechos de autor en una cuantía superior a los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuatro, cuando se haya producido una captura dentro de los 3 años anteriores o impuesto una medida de aseguramiento por una situación, por supuesto, que no haya sido definida en favor de la persona procesada. Si el caso que tenemos en su momento para análisis cumple con una o varias de esas 4 condiciones, podríamos concluir entonces que sí es procedente la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo, esto y de conformidad con los mandatos del artículo 295 no significa que automáticamente ya se pueda imponer la medida de aseguramiento. En primer lugar, porque lo que hay que dejar en claro es que la detención preventiva, sea de carácter intramural o sea de carácter domiciliario, tiene una vigencia máxima de 1 año. Al vencimiento de ese año, lo que procede es restablecer el derecho de libertad o, en su defecto, a petición de fiscalía, víctima o incluso de la misma defensa, sustituirla por una no privativa de la libertad. Esa vigencia temporal de 1 año es la regla general. Sin embargo, hay situaciones excepcionalísimas que permiten que la medida de aseguramiento privativa de la libertad pueda ser prorrogada hasta por otro año, pero son excepcionalísimas, es decir, no son la regla general. ¿Cuáles son? Cuando el delito que ha sido enrostrado sea de aquellos que conoce el juez penal del circuito especializado. Dos, cuando las personas que están involucradas en la actuación sean 3 o más, generalmente cuando hablamos de fenómenos de coautoría o concierto para delinquir. Tres, cuando hablamos de actos de corrupción, de aquellos que están regulados en la Ley 1474 de 2011. Y en cuarto lugar, pues cuando se trate de delitos sexuales, con independencia de si la víctima es o no una persona menor de edad. En estos cuatro últimos eventos que hemos mencionado, la vigencia de la medida de aseguramiento, por regla general, seguirá siendo de 1 año, pero admitirá la posibilidad de ser prorrogada por otro año más. Cuando hablamos del presupuesto objetivo del artículo 313, en los casos en los cuales sea plausible analizar la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento más gravosa, la de detención preventiva, también es importante establecer el principio de suficiencia. ¿En qué consiste el principio de suficiencia? En que si yo, titular de la acción penal, yo fiscalía, yo representante de víctima, voy a solicitar la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, solamente puedo presentar esa pretensión cuando demuestre, cuando pruebe, dice la ley 906, cuando pruebe la insuficiencia de las no privativas de la libertad. Entonces, fíjense que es una carga adicional. ¿Por qué? Porque no basta simplemente con un ejercicio argumentativo. O sea, yo no puedo simplemente decirle al juez de control de garantías, es que las medidas no privativas son insuficientes por A, B, C, D. No, sino que la carga es probatoria. Como yo tengo al 295 encima que me está diciendo, ojo, la interpretación es restrictiva, ojo, la aplicación es residual de las normas que afectan la libertad, pues si el mismo procedimiento penal me está diciendo que yo tengo que probar la insuficiencia en la consecución del fin constitucionalmente legítimo de las no privativas de la libertad, con mayor razón cobra importancia la necesidad de contar con una muy buena estructura de elemento material probatorio, porque no basta simplemente con la evidencia de la procedencia de la medida de aseguramiento, sino con evidencia de la insuficiencia de las no privativas de la libertad. Pero es perfectamente plausible que nosotros estemos en un escenario que no sea conteste con todo lo que acabamos de mencionar. Ah, bueno, eso significará entonces que estamos en un escenario bajo el cual la medida de aseguramiento
De ser procedente, no será privativa de la libertad. Lo seguimos llamando objetivo porque está regulado en el artículo 315 de la Ley 906. Cuando procede o es plausible la procedencia, la imposición de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Uno, cuando la pena que aparezca en la norma, en el tipo penal respectivo, sea no privativa de la libertad. Dos, cuando se trata de delitos querellables. Tres, cuando la pena de prisión, mínima pena de prisión que está establecida en la ley, sea de 4 años de prisión o menos de 4 años de prisión. Solamente allí procederán las no privativas de la libertad, es decir, la literal B del artículo 307. Y con esto agotamos este segundo bloque de requisitos que llamaríamos requisitos objetivos. Y el tercer y último bloque de requisitos del orden legal, los requisitos subjetivos. ¿Cuáles son? Pues justamente aquellos que le dan cuerpo normativo a los fines constitucionalmente legítimos. El artículo 309 a 312, que, como ya los mencionamos, desarrollan individualmente cada fin constitucional. El artículo 309 propende por una obstrucción a la justicia, por evitar una obstrucción a la justicia, el 310 por evitar o precaver un peligro para la comunidad, el 311 por precaver un peligro para la víctima y el 312 por evitar un riesgo de no comparecencia. ¿Por qué es importante mencionarlos acá? Porque como el 295, que es un principio rector del régimen de la libertad y es eminentemente de contenido constitucional, me está diciendo siempre, interprete de manera restrictiva, aplique de manera restrictiva, tenga en cuenta contenidos constitucionales, aplique bajo la línea o bajo la guía de un test de proporcionalidad. Miren cada una de las formas bajo las cuales se regula el fin constitucionalmente legítimo desde el presupuesto normativo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del riesgo de obstrucción a la justicia, diría la Corte Constitucional, el riesgo de obstrucción, miren que ese artículo 309 está haciendo alusión a motivos graves y fundados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo como fiscal o como víctima estirar la evidencia de responsabilidad penal para que de allí de manera forzada se pueda entender que hay un riesgo de obstrucción a la justicia. No, tienen que haber motivos graves, pero fundados, es decir, que indefectiblemente permitan acreditar que la finalidad última es obstruir la justicia. Dos, el 310, el peligro para la comunidad, me está haciendo alusión a un criterio de evaluación directo de gravedad y modalidad de la conducta, además de las circunstancias que allí aparecen enlistadas, la utilización de armas blancas, que trata de delitos sexuales, etcétera. Pero fíjense que el derrotero puntual para evaluar el peligro para la comunidad es la gravedad y modalidad de la conducta. ¿Por qué es importante? Porque esta gravedad y modalidad tiene un control constitucional con la sentencia C-1198 de 2008. A partir justamente de allí es que se establece qué debe entenderse por gravedad y por modalidad de la conducta. Algo que de manera suficientemente sólido permita ver que las condiciones deónticas, las condiciones fácticas que rodean el caso, pues efectivamente dan lugar a estructurar un presupuesto de gravedad suficiente. Tercero, cuando hablamos del peligro para la víctima, fíjense que allí nuevamente se reitera la expresión de motivos fundados. Aquí quiero poner un ejemplo para hacer alusión a qué quiere decir la norma por motivos fundados. Yo no puedo llegar a decir que como la víctima vive cerca donde vive el procesado, pues entonces hay un peligro para la víctima, porque pues, ¿dónde está el peligro para la víctima? Si me está diciendo taxativamente la regulación normativa de ese fin constitucional, que tiene que ser un motivo fundado. Cosa distinta, por ejemplo, es que la fiscalía o la víctima expongan que están recibiendo mensajes intimidatorios por parte del procesado, que hay un riesgo tangible con ocasión de amenazas recibidas. Ah, bueno, fíjense que ahí el motivo es fundado. Si alguno de ustedes desafortunadamente ha tenido la experiencia terrible de haber sido objeto de un asalto, de un atraco, estoy seguro que todos de manera unilateral van a decir, pues obvio que se siente terror, que se siente pánico, que se siente miedo por el hecho de ser atracado. Pero la pregunta es, ¿será que ese temor es un motivo fundado para poder concluir que hay un peligro para la víctima? No lo es, no lo es. Cosa contraria o cosa distinta es que ese temor derive, por ejemplo, de amenazas, de intimidaciones, porque es claro que allí sí tendremos motivos fundados.
A eso me refiero con la residualidad en la interpretación y en la aplicación que trae el 295 de la ley 906. Y por último, el riesgo de no comparecencia, pues que también está haciendo alusión a la necesidad de evaluar la gravedad y modalidad de la conducta punible. ¿Por qué se llaman subjetivos? Porque si tenemos varias personas procesadas, el deber, hora de la fiscalía, hora de la representación de víctima, de quien esté ejerciendo la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, la legitimidad por activa para ello, tiene que verificar en qué marco de riesgo constitucional se enmarca cada persona procesada. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos en un caso donde dos personas van a asaltar un banco. Cada una de ellas lleva un arma de fuego. Cada una de ellas se va a parar frente a un cajero al interior de ese banco. Cada una de ellas va a intimidar a ese cajero para que les dé el dinero. Cada una de ellas va a tomar el dinero y cada una de ellas va a huir en una motocicleta. Es decir, desarrollaron exactamente las mismas conductas. Esto es lo que nosotros llamaríamos una coautoría propia. ¿Por qué? Porque cada una de las personas concursantes en el delito desarrollaron exactamente la misma conducta. Eso no quiere decir que de manera absolutamente automática proceda la imposición de medida de aseguramiento para las dos personas y de la misma manera. ¿Por qué? Porque a pesar de que en nuestro ejemplo esas dos personas desarrollaron exactamente todas y cada una de los mismos elementos constitutivos de la conducta, puede que la persona A sea una persona que, perdón, sea una persona que no tenga antecedentes penales, que lleve 20 años viviendo en la misma casa, donde efectivamente también vive su familia, que no tenga ninguna clase de anotación por investigaciones previas, etcétera. Mientras que la segunda persona es una persona que tiene antecedentes penales, que todas las noches duerme en un pagadiario distinto, que ya tiene investigaciones vigentes en este momento, etcétera. Fíjense que a pesar de que hicieron exactamente lo mismo, sin duda alguna, la segunda persona es mucho más delicada, por decirlo así, que la primera para lo que nos interesa en el análisis de procedencia de la medida de aseguramiento. Por eso se llaman requisitos subjetivos, porque entonces desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, lo que pasa es que con la persona uno, eh, pues la modalidad que cometió él con la conducta de asaltar al banco, esta persona representa un peligro para la comunidad. Mientras que, por ejemplo, si la persona 2 tiene antecedentes por fraude procesal y aparte de eso, como hemos mencionado, duerme todas las noches en un hostal distinto, fíjense que respecto a esta segunda persona, a pesar que hizo lo mismo que la primera, estaría habilitada la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento por un peligro de obstrucción a la justicia, por peligro para la comunidad y por un riesgo de no comparecencia. Por eso se llaman requisitos subjetivos, porque serán las particulares condiciones de la persona procesada, de la persona imputada, las que orientará al fin constitucional respecto del cual se solicite la imposición de la medida de aseguramiento. Estos tres bloques de requisitos, los generales, los objetivos y los subjetivos, son los que están en la ley 906, en ese contexto. Precisamente por eso es que los llamamos requisitos de orden legal. Y hasta aquí agotamos todo lo que dice el código, pero nos queda el segundo bloque de requisitos, que quizás son los más importantes. Los requisitos de orden constitucional. El artículo 295, que ya hemos mencionado de manera suficiente, tiene su fuente en la sentencia C774 de 2001. De manera taxativa, está mencionando que la afectación cautelar de la libertad o preventiva de la libertad se hace con criterios de residualidad en la interpretación y en la aplicación de esas normas y bajo lineamientos de necesidad, ponderación, razonabilidad y adecuación en esa decisión y de cara a los fines constitucionalmente legítimos. Esos elementos en materia constitucional son los que le dan cuerpo al test de proporcionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad? Es una herramienta de interpretación constitucional para definir qué tanto debe soportar una limitación, una afectación, un solo derecho fundamental de cara a conseguir algo que constitucionalmente es legítimo, para lo que nos interesa a nosotros, que es un fin constitucionalmente legítimo.
Quiero ser claro en algo. El test de proporcionalidad no es exclusivo, no es privativo del derecho penal, porque es una herramienta de interpretación constitucional. Hace 6 años todos estábamos encerrados por un riesgo en una pandemia, un riesgo de salud en una pandemia. Fíjense que eso no tiene nada que ver con penal. Esos escenarios de restricción en la movilidad, de confinamiento obligatorio, pues demandaron la aplicación de un test de proporcionalidad que hizo que la Corte Constitucional, perdón, en su momento considerara que efectivamente era constitucional ese confinamiento. Esa herramienta de interpretación constitucional, llamada test de proporcionalidad, está compuesta por tres subjuicios, que en su orden son el de adecuación, también llamado de idoneidad, dos, el de necesidad, y tres, el de proporcionalidad en estricto sentido, que algún sector de la doctrina llama ponderación, pero que no es el test de ponderación. Vamos a aclarar eso. Estas sesiones quedan grabadas. Si ustedes verifican lo que se mencionó al inicio, cuando por primera vez citábamos al artículo 295, mencionábamos que ese principio rector del régimen de la libertad y su restricción está haciendo alusión o citación del test de proporcionalidad, pero de manera desordenada. ¿Por qué? Porque ese artículo 295 está haciendo alusión justamente a qué? A los presupuestos bajo los cuales, bajo criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, tienen que aplicarse los criterios que están allí establecidos. El test de proporcionalidad tiene que ser desarrollado. Es decir, no es un marco de simple enunciación, sino que toca desarrollarlo. Y para desarrollarlo toca tomar cada uno de sus elementos en su orden. ¿Por qué en su orden? Porque yo no puedo analizar el segundo requisito si primero no he superado con éxito el análisis del primer requisito. ¿Cuál es el orden del test de proporcionalidad? Adecuación, también llamado idoneidad. Dos, necesidad. Tres, proporcionalidad en estricto sentido. ¿Qué es la adecuación o la idoneidad? Es la manera de evaluar si el fin constitucionalmente legítimo que se está persiguiendo, que se está buscando, efectivamente se consigue, efectivamente se alcanza con la medida que va a afectar a un derecho fundamental. Si estamos hablando en clave de medida de aseguramiento, podríamos decir, por ejemplo, que si lo que buscamos es proteger a la comunidad, ¿será que se puede proteger a la comunidad afectando el derecho fundamental de libertad del procesado? Entonces uno podría decir, sí, sí se logra. Ah, bueno, entonces podríamos concluir que la medida es adecuada o idónea. Dos, el juicio de necesidad. ¿Qué entraña el juicio de necesidad o subjuicio de necesidad? Es verificar que no haya una forma menos gravosa para el derecho de libertad, para el derecho que está evaluando, en este caso libertad, que permita alcanzar en la misma o en mejor medida el fin constitucionalmente legítimo. Es decir, si lo que yo pretendo es justamente eh, que no haya peligro para la comunidad por la forma a la cual fue asaltado el banco, y que uno podría interpretar que justamente puede volver a recurrir en otros escenarios, en otros establecimientos de comercio, etcétera, uno podría decir, ah, bueno, es que la medida de aseguramiento solicitada, la detención preventiva, es necesaria. Pero si la persona está privada de la libertad, no en un centro carcelario, sino por ejemplo en su casa, ¿será que no en el mismo, la misma forma o en el mismo grado se alcanza el fin constitucional? A eso hace alusión el subjuicio de necesidad. Evaluar o determinar justamente si no hay otra medida menos gravosa, que de igual manera dé lugar a la consecución del fin constitucionalmente legítimo. Y tercero, la proporcionalidad en estricto sentido, que un sector de la doctrina llama ponderación, pero que es distinto al juicio de ponderación. Aquí, con la venia del doctor Eduardo Velandia, que es bastante asiduo lector de los temas constitucionales que tienen también gran raigambre en la doctrina mexicana, se parte justamente de confundir o de mencionar a este último elemento como ponderación, pero realmente son cosas distintas. La proporcionalidad en estricto sentido, como su nombre lo indica, es que haya equilibrio, que haya un equilibrio. ¿Qué tanto sufre el derecho fundamental y que en la misma medida da lugar a la consecución del fin constitucionalmente legítimo? Se rompe ese equilibrio, se rompe esa proporcionalidad, por eso es que la doctrina mexicana lo llama ponderación,
cuando el derecho fundamental sufre muchísimo, pero el fin constitucional se alcanza en una mínima medida. Es decir, está desbalanceado ese equilibrio. ¿Por qué? Porque a pesar justamente de que sí se está consiguiendo el fin constitucional, no justifica el grado profundo de afectación, casi que de anulación, que está sufriendo el derecho de libertad correspondiente. Porque es importante aclarar o mencionar que no es lo mismo que el test de ponderación, porque es que en la ponderación ya no hablamos de un derecho, sino de dos derechos y que están en tensión, están en confrontación. Y justamente lo que se busca es evaluar en una circunstancia concreta cuál de los dos debe sobreponerse a otro y por qué. Entonces, fíjense que no es lo mismo proporcionalidad en estricto sentido que ponderación. ¿Y qué es la razonabilidad? Que también se menciona en el 295. Es otro presupuesto de análisis constitucional. ¿Qué es lo que determina o cuáles son sus orígenes? Los escrutinios racionales del control constitucional norteamericano y lo que fue su adaptación en la jurisprudencia constitucional colombiana es determinar el grado de profundidad con el cual tiene que hacerse el test de proporcionalidad. Hablamos, por ejemplo, de un test leve de razonabilidad cuando se puede evaluar la proporcionalidad de una medida simplemente evaluando su adecuación o idoneidad. Hablamos de un test medio de razonabilidad cuando, para poder concluir si es proporcional una medida, esta tiene que ser adecuada y necesaria. Y hablamos de un test intenso de razonabilidad cuando, para poder evaluar la proporcionalidad de la medida, como ocurre, por ejemplo, con la medida de aseguramiento más gravosa, la detención preventiva, tiene que evaluarse la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido. ¿Esto qué significa? Que cuando yo, fiscalía o yo, representante de víctimas, recuerden que la víctima está habilitada, tiene legitimidad por activa para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, primero, en un primer momento con la sentencia C-209 de 2007 y recientemente con la C-278 de 2025, yo tengo que exponerle al juez de control de garantías qué medida de aseguramiento voy a pedir, por qué la voy a pedir, cómo cumplo con esos requisitos de orden normativo que mencionamos y por qué la medida es proporcional. Es decir, cumple con esos estándares de control constitucional. Como ya lo hemos venido mencionando, el juez de control de garantías es un juez constitucional. Al hablarle yo no solamente del cumplimiento de los requisitos de ley, sino de esos requisitos constitucionales, el juez de control de garantías tiene ahora sí todos los elementos para justificar, tanto desde lo normativo como desde lo constitucional, la imposición de la medida de aseguramiento. Y miren dónde radica la diferencia. Cuando se justifica desde lo normativo, significa que se ha cumplimentado, se ha acatado la totalidad de las exigencias que la norma procesal me exige para que proceda la medida cautelar personal llamada medida de aseguramiento. En cambio, cuando le doy cumplimiento al presupuesto constitucional, lo que yo estoy haciendo es exponiendo la razón por la cual, pese a que se mantiene viva y vigente la presunción de inocencia, es constitucionalmente admisible, legítimo, restringir, afectar o limitar el derecho de libertad. Por eso es que esos requisitos no solamente se agotan en los requisitos legales, sino también en esos requisitos constitucionales. Ofrezco excusas porque me pasé un poquito del tiempo, pero quiero terminar con esta anotación. Tal cual como lo mencionamos al inicio, es reciente, fue la semana anterior que se publicitó la sentencia de tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia STP 14534 del 16 de junio, a pesar de que solo hasta la semana pasada se publicitó. ¿Por qué es importante? Porque tutela el derecho de libertad y debido proceso del exministro Luis Fernando Velasco. Hago un paréntesis para la breve contextualización del caso. Dentro del escándalo de corrupción que se presenta en la unidad de gestión de riesgos, la Fiscalía solicita una detención preventiva domiciliaria para dos exministros, Luis Fernando Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En el caso de Luis Fernando Velasco, la magistrada con función de control de garantías, permítanme, perdón, hacer otro paréntesis para dar claridad al tema, por ser un ministro de Estado tiene fuero constitucional. ¿Qué significa eso? Que lo tiene que investigar la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, unidad delegada ante la Corte Suprema,
para poder acusarlo ante la Sala Especial de Primera Instancia para que si ésta lo juzga y lo condena, la segunda instancia lo pueda conocer la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Como es procedimiento de ley 906 de 2004, la ley 906 establece que el único tribunal con función de control de garantías que existe es el Tribunal de Bogotá. Eso explica por qué estos dos exministros fueron imputados ante el Tribunal de Bogotá, ante una magistrada del Tribunal de Bogotá, con función de control de garantías. Cierro el paréntesis para hacer la aclaración. Esta magistrada, cuando llega a la medida de aseguramiento, dice, no, a mí no me parece que la medida de aseguramiento de la detención domiciliaria sea suficiente. Yo por eso voy a imponer una medida más grave y lo voy a mandar a la cárcel. Le voy a imponer una detención preventiva en establecimiento carcelario. La defensa considera que hay una vulneración al debido proceso y al derecho de presunción de inocencia, derecho de libertad, impetra la medida de aseguramiento, perdón, la acción de tutela y la Corte, en la decisión que hemos mencionado, la Sala de Casación Penal de la Corte, tutela el derecho de libertad y el derecho al debido proceso del exministro Luis Fernando Velasco. ¿Qué es lo que es importante resaltar? Cosas buenas y cosas malas. Cosas complejas, cosas un poco delicadas, que la Corte está reiterando que el juez de control de garantías sí puede poner medidas de aseguramiento más gravosas que las que le soliciten. ¿Dónde viene la discusión? Que esta es una tesis de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, pero la jurisprudencia constitucional va completamente en contravía. Desde la sentencia C318 de 2008, la Corte Constitucional ha establecido que el juez de control de garantías se puede apartar de la petición que le haga, pues quien tenga la legitimidad para solicitar la medida, sea fiscalía o sea víctima, pero siempre que sea más favorable al procesado. Por ejemplo, que le pidan detención preventiva intramural y considere que con una no privativa es suficiente. Eso sí lo puede hacer, dice la jurisprudencia constitucional. En esta decisión, la Sala de Casación Penal de la Suprema está reiterando que el juez sí puede apartarse para imponer una medida de aseguramiento más grave que la que le pida. Pero, ¿qué es lo importante? Lo más relevante de esta providencia que yo invito a leer. Que la Corte Suprema desarrolló un presupuesto metodológico que no existía y que era muy necesario. ¿Cuál? El juez de control de garantías, cuando se aparte de lo que le esté pidiendo, por ejemplo, la fiscalía o la víctima, para poner una medida más gravosa, no puede evaluar contextos distintos a los que le pusieron de presente en la audiencia. Lo que tiene que evaluar es el fin constitucionalmente legítimo. La Corte Suprema haciendo alusión a los presupuestos constitucionales de procedencia de la medida. Yo no puedo evaluar criterios distintos, fines distintos, argumentos distintos, presupuestos distintos que los que me ponga la fiscalía, porque eso viola el principio de contradicción. Lo primero que me va a decir la defensa es, pero ¿cómo me pude defender de esos argumentos? No, por eso la Corte Suprema dice no, es única y exclusivamente lo que le proponga la parte que pida la medida. Lo que usted va a evaluar, juez de control de garantías, es la proporcionalidad de la medida. Si el fin constitucionalmente legítimo se protege en una mínima medida, usted puede entonces imponer una de mayor gravedad que la que le ha sido solicitada. Pero el presupuesto es bastante interesante porque, entre otros parámetros, se hace alusión o se hace mención de criterios de sustitución de medida de aseguramiento, de algunos presupuestos normativos que de manera indebida se están adoptando por algunos jueces de garantías para dar lugar o a la imposición o a la no sustitución de la medida de aseguramiento. Entonces, doctores, doctoras, con la correspondiente disculpa por haber abusado de su tiempo, este es un paneo, por supuesto, muy general, muy rápido, de lo que implican los requisitos legales y constitucionales de la medida de aseguramiento y la forma bajo la cual se da su procedencia en sentido general en la Ley 906 de 2004. Les agradezco muchísimo su paciencia, su atención. Si hay espacio quizá para algunas preguntas, estoy muy atento a lo que la doctora Lina disponga al respecto. Muchísimas gracias. Doctor Andrés, el agradecimiento es para usted habernos acompañado en este espacio tan valioso. Yo sé que el tiempo no nos da de pronto para hacer ejercicios académicos más profundos, pero fue suficiente para abordar de manera magistral, desde la experiencia, desde el conocimiento, todo lo que tiene que ver actualmente, ¿no? Trayendo a colación casos actuales frente a la medida de aseguramiento.
Entonces, muchas gracias por hacer parte de estos espacios, por creer en la educación virtual en formación posgradual. Tuvimos 198, casi 200 conectados. eh, Estudiantes, estoy viendo por la asistencia que tomamos del programa de maestría en Derecho Procesal, del programa de Derecho Virtual y uno que otro invitado externo que nos estuvo acompañando, mi querido doctor. Entonces, pues yo los invito a ustedes, mis estudiantes, tenemos unas casillas de preguntas y respuestas. Por el momento no veo que tengan inquietudes, sin embargo, acá en la lista, pues sí dejaron el agradecimiento por las enseñanzas compartidas, por la profundización, por el nivel de exigencia, de detalle. Eh, Esos son los comentarios, mi doctor Andrés, con los cuales estoy totalmente de acuerdo. No sé el doctor Velandia si nos está todavía acompañando, si está por aquí. Por supuesto, ¿no? Pues agradecerle al doctor Andrés Fernando Ruiz porque fue una clase muy bonita y muchas gracias ahí por hacerme referencia a esos temas Por relacionados con la supuesto. ponderación y la proporcionalidad que por supuesto sí tratamos de trabajar. Me gustó mucho la conferencia del doctor y pues esperamos que a todos los estudiantes, los asistentes, los maestrandos les haya servido en su formación posgradual. Bueno, doctor Andrés, no hay preguntas, todo muy claro. Muchísimas gracias por este espacio. A usted, Bienvenido doctora siempre al Lina. punto. Muchísimas gracias a usted, doctora Lina, por su voto de confianza, igualmente al doctor Velandia por su voto de confianza, por su amable invitación. Y pues no me resta más que desearles una feliz noche, éxitos y mucho cuidado con las medidas de aseguramiento. Gracias, mi doctor. Una feliz A noche, que todos Igualmente, que estén muy estén doctor. muy bien. bien. Buena Bueno, noche. Gracias. feliz noche, doctora Lina y doctor Andrés Fernando. Igualmente, que estén muy bien. Muchas Y gracias. para todos, ¿no? Por supuesto.